Buenos días de nuevo, hermanos. Voy a pedir que por favor tomen las Sagradas Escrituras. Vamos a leer dos versículos de Lamentaciones 2. Vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Lamentaciones 2. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Lo tienen, hermanos? Léanlo conmigo, por favor. Lamentaciones 2, 6 y 7. Dice así. Quitó su tienda como enramada de huerto. Léanlo conmigo, por favor. Destruyó el lugar donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. Desechó el Señor su altar, menosprecioso su santuario. Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Vamos ahora. Buen Dios y Padre, en esta mañana seguimos delante de su presencia, Señor. Y ahora disponemos nuestra mente, nuestro corazón en este tiempo para escuchar su voz, su palabra. Queremos escuchar su voz. Queremos aprender más de usted. Queremos conocerlo mejor. Queremos rendirnos más. Y sabemos que usted usa la exposición de su palabra para esto. Así que le pido, Señor, que por medio de su palabra nos guíe, nos santifique, Señor. Nos consuele, nos perdone, nos anime, nos fortalezca, nos quebrante, Señor, y nos transforme. Tú eres maravilloso, Padre, y tu palabra es dulce. Tu palabra, Señor, realmente uno la come. Quiere seguir, Padre. Es la mejor delicia que puede alimentar nuestra alma. Alimenta nuestras almas. Y como siempre, Padre, necesito pedirte que me des humildad para predicar tu palabra. Yo sé, Padre, que tú nos das humildad de diferentes maneras. Pero algunos, Padres celestiales, necesitamos que nos recuerdes, que nos humilles, Padre, para saber que nada somos sin ti. Todo es tuyo, Señor. Así que estoy aquí, no por digno, sino por tu gracia. Y en tu gracia, confiando en ti, emprendo, Señor, esta hermosa tarea. Háblanos, háblanos, muéstranos a Cristo y tu santo evangelio siempre. En el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar de la destrucción del corazón de Jerusalén. El corazón de la ciudad. Si se para el corazón, hermanos, un paro cardíaco, estamos cabales. Escuché por ahí, no sé quién dijo. No sé quién dijo, pero hasta ahí llega. Estamos servidos. Estamos muertos. No está mala la palabra coloquial, no está mal. Estamos, hasta ahí llegamos. Y en Jerusalén fue destruido su corazón. Y este título es argumentando que el corazón de Jerusalén era el templo.
Yo puedo decirles a ustedes en dos líneas, el templo era muy importante para la ciudad y la cultura de Judá y de Jerusalén. Y ustedes lo pueden afirmar y pueden decir, ya lo sé o lo creo. Pero es necesario que conozcamos con datos bíblicos, con lectura bíblica y desde las Sagradas Escrituras, qué tan importante era, por qué era tan importante y que nos vayamos figurando, según la revelación bíblica, cómo era este templo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a conocer un poco más acerca del templo que fue destruido. El templo de la nación de Israel fue construido en la ciudad de Jerusalén. El pueblo de Israel, al salir de Egipto recibiendo instrucciones de Dios, construyó un tabernáculo, una tienda, el tabernáculo, pero no era, no estaba en un solo lugar, se podía montar y desmontar porque el pueblo iba avanzando. Este lugar tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y el arca del pacto reposaba ahí. Cuando ya Israel conquistó la tierra y cuando llegó a estar de ya su rey, especialmente el rey David, Dios puso en el corazón del rey David construir un lugar especial. Podríamos decir que iba a sustituir el tabernáculo, esta tienda movible, y ahora iba a estar en un lugar. Entonces, David comenzó en comunicación con Dios a diseñar este lugar, este templo. No solo comenzó a diseñar y a figurárselo cómo sería, sino que David también empezó a juntar los recursos, porque ya vamos a conocer, requería muchos recursos para aquella época, hermanos, podríamos decir exorbitante. Pero Dios fue proveyendo estos recursos. Y en algún momento lo vamos a ver hoy desde la Biblia. Dios le dice a David, tú no vas a construir, has derramado mucha sangre en batalla, pero lo va a construir tu hijo. Salomón va a construir este templo. Y de hecho, Salomón construyó el templo. La construcción duró menos que la construcción de Senro, ¿verdad? Ella lleva como 30 años. Que es una leyenda, Tegucigalpa, esa construcción, ¿verdad? Duró aproximadamente un poquito de menos de 8 años construir este templo. Salomón construyó otras cosas, pero el templo le tomó un poco menos de 8 años, más de 7 años. También tenía algunas similitudes con el tabernáculo y también tenía algunas cosas diferentes. Por ejemplo, el tabernáculo era movible, eh, el templo no. Y tenía también algunas diferencias, pero tenía los atrios, tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Y el arca del pacto volvió a ser, porque había estado fuera de Jerusalén, y volvió a ser puesta en el templo. Era un lugar, hermano, majestuoso. No solo era un lugar bonito en la ciudad y que le daba un estatus a la ciudad, sino que era el corazón de esa ciudad. Si lo ejemplificamos con algunos lugares arquitectónicos del mundo, tal vez no ligados a la fe o a las creencias, pero que son emblemáticos, solo para que vayamos teniendo una idea. ¿Ustedes se imaginan París sin su torre Eiffel? Eso es emblemático para ellos. París no es la misma
sin esa torre Eiffel. Si van a Roma, aunque ya son un poco ruinas, el Coliseo romano, Roma sin ese Coliseo no es lo mismo. Nueva York sin su estatua de la libertad. Para ellos es un lugar especial, es simbólico. No es igual que Jerusalén, el templo, pero lo que les quiero decir es que hay algo que le da un poco como de vida. Si van a Madrid, Santiago Bernabéu, ¿verdad? Si van a Barcelona, por ejemplo, está la Catedral de la Sagrada Familia. Si van al estado del Vaticano, está la capilla que le llaman ellos la capilla de San Pedro, que tiene una historia para nosotros los protestantes. De hecho, creo que por hacer esa capilla surgió la reforma protestante, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. Lo que les quiero decir es que son cosas como muy típicas y la gente se maravilla de esos lugares. Y así en otros lugares del mundo, más al oriente, en China, en sus monasterios, sus lugares, en Asia, hay lugares especiales y también las religiones tienen algunos lugares especiales. Yo no conozco el mundo, pero pues no conozco ninguno de estos lugares que les he dicho, hermanos, pero entiendo que es algo especial para esas ciudades. He escuchado en Buenos Aires el obelisco, ¿no? Allá en Buenos Aires, en Río de Janeiro, el Corcovado, es parte de la cultura. Aunque no es lo mismo, les he dicho estos ejemplos para que se entienda. Además de ser ese lugar que le da, que es parte de la cultura, el templo en Jerusalén era el corazón. Era lo que para ellos era todo. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que su presencia, de alguna manera especial, porque Dios está en todos lados, su presencia estaba ahí. De tal manera que si alguien entraba al lugar santísimo, Dios tenía que sostenerlo con vida, porque la presencia de Dios lo podía matar. Y Dios solo le permitía a una persona una vez al año entrar a ese lugar, al sumo sacerdote. Ese lugar era especial, se encendían los inciensos, se hacían sacrificios, se oraba y se celebraban muchas fiestas solemnes alrededor del templo. Entonces estaba arraigado en la cultura judía, en la nación, y ellos no se visualizaban sin el templo porque sabían que estando el templo ahí, Dios estaba ahí con ellos. Ahora el templo es prometido por Dios de alguna manera, ya en Deuteronomio. Voy a pedir que vayamos al capítulo 12 de Deuteronomio. No es un invento de David, un antojo de David o un logro de Salomón o de la nación de Israel. En el capítulo 12 de Deuteronomio, voy a pedir que leamos. Vamos a ver si llego, hermanos, al capítulo 12. El versículo 10, 11 y 12. ¿Lo tienen? Dice así. Deuteronomio 12, del 10 al 12. Mas pasaréis el Jordán, les dice. Están antes de llegar a la tierra prometida. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor. Y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido
de los votos que hubieres prometido a Jehová. Iba a haber un lugar en especial que Dios iba a escoger para que se construyera un lugar donde se ofrecieran los sacrificios, donde se llevaran los diezmos, las ofrendas y todo lo demás. Es una referencia al templo. Ahora andan con esta tienda, este tabernáculo movible, pero cuando estén ahí, Dios va a escoger un lugar. Y ahí va a ser ese lugar. ¿A dónde era este lugar? Este es un dato muy bonito de la Biblia y muy de mucha reflexión. En Segunda de Crónicas, el capítulo 3, para que lo veamos desde las Sagradas Escrituras, hermanos, como debe ser. Dice, capítulo 3, versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. Y dice el lugar. Dice en qué lugar. En el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre. Ya David sabía dónde iba a ser. Había sido mostrado. En el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo, quien era el propietario. Pero no podemos pasar de paso por ese dato tan importante, el monte Moria. ¿Qué sucedió en la historia y en el origen de esta nación? En el monte Moria. Y Abraham subió con su hijo Isaac a este monte y hizo un altar y puso a su hijo en obediencia a Dios. Y Dios detuvo con su poder la mano de Abraham con la daga directo al corazón de su hijo. Y le dijo, alto, al padre de la fe, matando el hijo de la promesa, seguro con lágrimas en sus ojos, pero con fe en Dios. Y fue en el monte donde Jehová le dijo, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Y ahí mismo apareció un cordero en símbolo de lo que Cristo vendría a representar. Bueno, en el monte Moria se construyó el templo en Jerusalén. Y ahí donde Abraham hizo ese sacrificio con aquel cordero que fue sustituto de Isaac, se hacían año a año los sacrificios. Qué cosa más maravillosa, encaminada por la providencia, por la soberanía, por la dirección, por la perfección de nuestro Dios. Entonces el templo de Salomón, el primer templo, se construyó en el monte Mori, en el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. El templo, cuando hablamos del templo de Jerusalén, paréntesis muy largo, hay que saber que hay un primer templo, este del que estamos hablando hoy. Hoy vamos a hablar del primer templo, pero ese templo fue destruido completamente. Entonces, cuando ustedes lean libros de Antiguo Testamento o escuchen mensajes, algunas veces van a escuchar a un expositor o van a leer en un libro o van a escucharme posiblemente a mí hablar del segundo templo, la época del segundo templo, incluso se conoce en la cultura judía. ¿Cuándo se construyó este segundo templo? Y esto lo voy a decir muy rápido porque solo es para conocimiento. El segundo templo, recuerden que Lamentaciones se escribe
en la tercera fase de la deportación, cuando Jerusalén es destruida, y la tercera fase del exilio a Babilonia. Eran 70 años profetizados por el Señor. Luego de estos 70 años, Dios permite volver a los exiliados y construir el templo, liderados por Zorobabel. Hay tres personas muy importantes cuando en el retorno al exilio: Zorobabel, hay dos más, Esdras, y hay otro muy conocido, Nehemías, entre profetas, como Ageo. Ageo fue un profeta después de la deportación. Y si ustedes leen a Ageo, Ageo le da una regañada al pueblo, porque el pueblo había vuelto, el templo se estaba construyendo, el segundo templo, y también las casas de la gente pues estaba volviendo a su vida en la ciudad, y las casas iban creciendo y cada vez con más cosas y más pintaditas y más bonitas, y el templo no terminaba. Entonces Ageo los reprende y les dice, en otras palabras, qué bien que tienen para sus casas, pero se les ha olvidado el templo del Señor. Se les ha olvidado dar allá, solo para ustedes, solo para su casa. Y el templo se logra terminar. Cuando estaban en el exilio, hay una profecía, la pueden ir a leer a su casa, Ezequiel 40 al 48. Estando en el exilio, Ezequiel profetiza, cuando el templo está destruido, que ese templo se va a volver a construir. Ahí hay un gran debate teológico que hoy no voy a entrar en eso. ¿Cuál es ese templo? También algunos hablan del templo de Herodes. Hago estos señalamientos porque, bueno, que estamos hablando del templo, ustedes lo conocen. El templo de Herodes no es que es otro templo al de Zorobabel, sino que Herodes, uno de los Herodes antes de que Cristo viniera, decide hacer una fuerte inversión en el mejoramiento y en la restauración del templo y lo amplía y es enorme. Ya había sido profanado unos años antes, estuvieron los macabeos y el imperio griego, pero bueno, vuelven a mejorar el templo, a darle vida al templo, que es cuando llega Jesús. Era un lugar enorme el templo y ustedes lo pueden buscar, ahora la información está por todos lados. Y que ese templo también fue destruido en el año 70 de nuestra era. Bueno, hoy vamos a hablar y estamos hablando, y digo, hago todo este paréntesis como un panorama de lo que es el templo. A veces cuando se hable de templo se puede hablar del que estamos hablando nosotros, de Zorobabel, o en la época de Jesús del de Herodes. Incluso algunos sostienen por la profecía de Ezequiel que esa profecía no se ha cumplido, sino que fue un cumplimiento parcial y que se va a construir de nuevo y le llaman el tercer templo. Otros muy respetados no creen eso, muchos sí lo creen. Entonces, hablar del templo se pueden hablar muchas cosas, muchos detalles. Y hay algunos que se pasan y a cada detalle quieren encontrarle una significancia de Cristo. A cada piedra, a cada clavo, a cada imagen del templo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de este templo y quiero que vayamos aprendiendo varias cosas. Uno, ya lo vimos, fue algo prometido por Dios para el pueblo. Dos, ya sabemos en qué lugar fue hecho, fue construido en el monte Moria. Ya sabemos quién no lo pudo construir, David no lo pudo construir, sino que tuvo que darle esto a Salomón, su hijo. En Primera de Crónicas, capítulo 22, que lo leímos, lo acabamos de leer, podemos ver eso. Y vamos a leer varios mensajes que hablan de esto, para que vayamos conociendo un poco el templo y luego volver a Lamentaciones y entender mejor este texto. Capítulo 22, dice el versículo 2,
ahora vamos a leer ya lo leímos durante el culto, pero con la información que tenemos ahora, lo leemos de nuevo. No todo, solo una parte. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedra para edificar la casa, especialistas en piedra, en tallar piedra. Asimismo, preparó David mucho hierro, piedra, hierro, para la clavación de las puertas y para las junturas, si se habían puertas, si había mucha madera. Y mucho bronce, sin peso, y madera de cedro. Compre hoy usted 2 tablas de madera de cedro. Si puede. Y mándese a hacer un mueble. Al cedro no le entra la polilla, no se corrompe el cedro, es de las mejores maderas. Porque los sidonios tirios se habían traído a David abundancia de madera de cedro, o sea que eran materiales finos y buenos. Y dijo David, por eso el valor de la excelencia no surge en los humanos, el valor de la excelencia surge en Dios, cuando su palabra hizo el universo y también este tipo de cosas. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Vean esta descripción del templo. Magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. O sea, yo no la voy a poder construir, pero puedo preparar lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase la casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. O sea, era una aspiración, no surgió en él, pero Dios puso esa aspiración en él. Y él quería, como rey, decir, construir este templo. Mas vino a mí palabra de Jehová, diciendo, tú has derramado mucha sangre. Sí, David era siervo del Señor. Y cualquiera puede decir, se lo merecía, si era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero yo le digo, has derramado mucha sangre y has hecho grande guerra. No edificarás casa a mi nombre. Una de las aspiraciones de David como rey, Dios le está diciendo, no lo vas a hacer. Por muy convencido que estés, no lo vas a hacer. Porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Pero hermanos, lo que nosotros no podemos hacer, y lo hacen nuestros hijos, lo celebramos doble. Es como que nosotros lo hiciéramos. Y aún más satisfacción cuando lo hacen nuestros hijos. Es una bendición enorme. Pregúntele a un padre o una madre qué tan alegre está de sus logros y qué tan alegre está el logro de sus hijos. Se celebran más. Entonces le dijo, aquí te nacerá un hijo. Eso se lo dijo mucho antes, que en este él está narrando. El cual será varón de paz. Porque yo le daré paz a todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será, y le dice Salomón. Yo daré paz y reposo sobre Israel en su vida. Y él edificará casa a mi nombre. Por la palabra de Dios, no por la voluntad del hombre. Por la palabra de Dios, Salomón tuvo el honor, el privilegio, la honra de edificar casa. Y él me será a mí por hijo, yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Hermanos, y ya vimos un poquito de los materiales, ¿no? Pero hay mucho más en el asunto de materiales. El diseño del templo no es una cosa menor. ¿Cómo iba a ser?
Todos estos lugares que le mencioné tienen un diseño humano. Arquitectos. La Sagrada Familia, que yo no sé si al fin ya la terminaron o no. Y todos estos, de Eiffel. Y todos. Ahora, ¿dónde está el diseño del templo? En Primera de Crónicas, solo vámonos para adelante, capítulo 28. En el versículo 19. Creo que hasta el 21 estaría bueno leer. Estamos aprendiendo del templo para luego ir a ver por qué era el corazón. Ahorita hay bastante información, pero luego vamos a caer por qué era el corazón. Todas estas cosas, dijo David, refiriéndose al templo, me fueron trazadas. ¿Por quién dice? Por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Si hay una estructura, una obra, un proyecto de construcción, donde el diseño viene directamente de Dios, era este templo, hermano. Miren que no estamos hablando de cualquier lugar. No va el sello y la firma de los grandes arquitectos de la historia. El sello y la firma de Dios. Dijo el versículo 20. Dijo además David a Salomón, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para todo el ministerio de la casa de Dios, estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar sus órdenes. Hermanos, el diseño no lo hizo David, sino que Dios le dio entendimiento para que él, con sus arquitectos, ingenieros, pusieran lo que Dios había trazado. Entonces decía, no, esto tiene que ser aquí. Y si leemos en Éxodo 25, desde que el tabernáculo Dios dio las instrucciones, y para el templo Dios dio las instrucciones. Entonces este lugar no es cualquier lugar, hermanos. Es el templo ordenado por Dios, dispuesto por Dios, ideado por Dios, provisto por Dios, determinado por Dios para morar de alguna manera especial su presencia en ese lugar. Hablemos de otros materiales, no de todos. Solo vamos a hablar de dos materiales importantes. Porque ya vimos que había piedra, ¿no? La piedra no es barata, hermano. No es barata. Ya vimos que había cedro. El cedro no es barato. Pero también había oro. Había mucho oro. Ahí lo leímos en el capítulo 22. Si ustedes estuvieron atentos, en el versículo 14, y eso no es todo, porque luego vinieron más donaciones, pero para que tengamos una idea, he aquí, dice el versículo 14 de Crónicas 22, primer libro de Crónicas. He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro. Saben que esta es una medida de peso, el talento. No es una libra, no es un kilo. Un kilo son 2.2 libras, ¿verdad? No, son 34 kilos. Un talento son 34 kilos. Creo que ha de ser un poco menos que un quintal. En la medida de libras, que estamos más familiarizados. Pero 34 kilos es bastante. Pero no eran 34 kilos de oro. Eran
100,000 talentos, cada uno de 34 kilos de oro. ¿Saben que vale un lingote hoy? Un lingote de 1 kilo de oro. $64,000. Precio base. Un lingote que no es lo mismo que un talento. Entonces, si empezamos ahí, ustedes pueden ir luego a su casa, los que les gustan los números, y sacan la calculadora, y el pastor se confundió en un 1, van a decir. Ustedes lo hacen, lo pueden hacer, y les va a dar alrededor en dólares. Va a dar en dólares porque en lempiras no sé cómo se dice el número. Es demasiado grande. Aproximadamente en dólares, oro, solo oro. 235,000 millones de dólares. 20 veces el presupuesto de la nación de Honduras. O sea, para 20 años. Solo en oro. Y el oro todos los años sube de precio. Hermanos, ese templo era una maravilla. Era el templo de Dios. Estaba fundido de oro. Hermanos, era una cosa preciosa. También había plata. La plata es linda. El precio es más accesible que el oro. Pero también tenemos plata. En el mismo Crónicas 22:14 dice 1,000,000 de talentos de plata. O sea, 10 veces más que el oro. Pero aún así vale menos, hermano. Aproximadamente un lingote de 1 kilo de plata cuesta como $1,000 en el precio base. Pues me estoy yendo a los precios bajos. Hermano, solo en plata posiblemente al día de hoy serían 34,000 millones de dólares, no de lempiras. Si usted está en lempiras, multiplíquelo por 24.6 y eso le va a dar no sé cuántos miles de billones o no sé cuánto de lempiras. Oro y plata. Dice ahí que había bronce también. Mármol, piedra. Vayan a casa mármol, hermano. Pregunten por una tablita para su cocina. Es carísimo. Entonces, en términos materiales, que muchas veces así le gusta más a la gente, entiende más rápido, cuando se lo hacen en términos monetarios, era un lugar espectacular. Era un lugar bellísimo. Y eso no le quita a Dios su divinidad. La gente, ¿cómo es posible que en un templo los pobres? No confundamos las cosas. Era el templo de Dios, donde iba a morar la presencia de Dios. Dios es humilde de tal manera que se encarnó en la persona de Jesucristo para nacer en un pesebre. O sea, Dios no pierde su esencia de lo que Él es. Pero el templo del que estamos hablando, del que Lamentaciones 2, 6 y 7, dice lo siguiente: quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios, hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Se está refiriendo a un lugar magnífico, maravilloso, majestuoso. Se alejó Dios de ese lugar. Así como lo oyen, se alejó Dios.
Por eso los caldeos pudieron entrar, porque no, sus vidas ya no iban a fallecer en ese lugar. Entraron. Y por eso dice, eso fue una cosa horrible para la nación de Israel. Ellos no se podían ni asomar, hermano, caían como moscas y morían. El sumo sacerdote, si entraba el día que no le tocaba, ahí nomás, tenía que entrar con un lacito para que lo jalaran. Porque el que entraba a sacarlo se hubiera muerto. Y los caldeos entraron. Y cuando se conquistaban pueblos y naciones en aquel entonces, una de las cosas era entrar al templo y robar las cosas del templo para dar un mensaje. Tu Dios no te va a salvar de nosotros. No pudo detener que le quitáramos las cosas sagradas. Y los caldeos entraron al templo y se llevaron todo y lo fueron a guardar en bodegas. Porque Dios así lo había determinado y de ese lugar Él lo permitió. Hermano, este era el corazón de Jerusalén. La cultura judía estaba alrededor del templo, su fiesta solemne. Ahí tenían el perdón del Señor a través de la expiación. Podríamos hablar mucho más del templo. Tengo algún par de versículos por aquí, ya que los tengo anotados, veámoslos en cuanto a los planos, se me pasó. El primera de Corintios 20, Crónica 28, versículo 19. Ah, no, ya lo leímos. Es el 28 del 9 al 13. Lo que David le dice a Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Qué profundidad de lo que le está diciendo el Señor. Si tú le buscares, le hallarás, mas si le dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dijo a Salomón dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Él le dio todos los planos, hermano. A eso le tocaba ejecutar ya la obra. Asimismo, el plano de todo, un plano, tal vez ahora, bueno, acá tenemos un par de ingenieros. Hay a veces errores en los planos, en este no. Asimismo el plan 12. Asimismo el plano de todas las cosas que tenían en mente para los actos de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para los tesorerías de la casa de Dios y para los tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. El templo, hermanos, era el lugar, ya me imagino a la nación volcándose a esto, pero fue destruido, hermano. Fue destruido. El tiempo avanza y hoy se me toca aterrizar de emergencia. Ahora, Lamentaciones 2 y el templo. Ahora que nosotros tenemos la revelación completa de Dios, toma un significado maravilloso. ¿Recuerdan ustedes allá en Juan capítulo 2? Cuando Jesús está en el templo y él dice las siguientes palabras. En el capítulo 2 de Juan, versículo 17. Cuando Jesús tira en una de las dos ocasiones que entró y volteó a las mesas de los cambistas, creo que fue en la primera ocasión que lo hizo, versículo 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume, un salmo de David.
Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo. Uy, qué doloroso lo que le estaba diciendo, hermano. En el 586 o 587 el templo había sido destruido. Y no era el episodio más hermoso de la historia judía. Y él les está diciendo, destruir este templo. Y en 3 días lo levantaron. Se indignaron, hermano. Pero le dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantaste. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pero es que en Juan 1, ya les he comentado esto, en el versículo 14, cuando habla de Jesús dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó, que está traducida como habitó, podríamos traducirla de 2 maneras, pero está bien traducida, habitó. Pero se podría decir hizo una tienda, como en el tabernáculo donde moraba la presencia. O se pudo también haber traducido tabernaculó entre nosotros. Entonces ahí está ahora la presencia del Dios vivo. Y así como el templo de Salomón en toda su gloria y su esplendor, por el furor de la ira de Dios, fue destruido, de la misma manera Cristo, en el furor de la ira de Dios, fue destruido. Así como el templo de Salomón, el primer templo, por la rebeldía de los ciudadanos y por alejarse de Dios por los pecados y la idolatría, y que nunca se arrepintieron, vino el castigo, la disciplina, el castigo, el furor, ya lo vimos, así dice, el furor de la ira de Dios para destruir ese templo. De la misma manera, por el pecado nuestro, para que irnos tan, por la infidelidad nuestra, por la rebeldía nuestra, por la indiferencia nuestra, por la confianza mal fundada en nosotros mismos. Jesucristo recibió el castigo. El templo de Salomón no se había portado mal. Eran sacerdotes sus habitantes. Jesucristo es sin pecado. Pero por nuestra rebeldía también recibió la ira de Dios. Pero Jesucristo dijo, destruir este templo. Pero en 3 días lo reedificará. Y cuando Jesucristo resucitó entre los muertos, dice la Biblia, que los discípulos se acordaron, yo me imagino, te acordás de lo que dijo Jesús en el templo, que iba a destruir y que en 3 días iba a restablecerlo. A esto se refería. Porque Jesucristo volvió a la vida. Volvió a estar entre nosotros en toda su gloria. Aún nada lo pudo dejar en la muerte.
Así que la destrucción del templo de Jerusalén y poder entender lo doloroso que fue para esta nación, lo vil que fue para esta nación, lo triste que fue para esta nación, también nos hace recordar que en la ciudad de Jerusalén, en el Gólgota, Dios hizo nuevamente caer toda su ira sobre este mejor templo que es Jesucristo. Y no podemos seguir más porque el tiempo nos limita, pero no nos olvidemos que la palabra del Señor dice: vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y es necesario que muchas veces también seamos quebrantados para que Él nos dé vida. Voy a cerrar aquí por el tiempo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias porque nos haces aprender de ti, de tu palabra. Gracias por la destrucción del templo. Gracias por la destrucción del templo, el cuerpo de Cristo. Porque en lo que destruías a Cristo, nos daba vida a nosotros por esa preciosa sangre. Oh Señor, ayúdanos a vivir en consonancia con lo que somos, templo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Danilo. Bueno, hoy empezamos tarde también.